Hola, ¿qué tal? Esto es JF Proyecto Sacerdotal aquí desde Sellaño. Queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo vamos a meditar, vamos a reflexionar sobre el Evangelio de este sábado de la 18ª semana de este tiempo ordinario. Hoy contemplamos a Jesús de Nazaret en el Evangelio de San Mateo expulsando a un demonio que los discípulos no pudieron expulsar. Vamos, querida iglesia, a la lectura de este Evangelio y a continuación vamos a hacernos una pregunta. Vamos a la lectura. Es un pasaje del Evangelio de San Mateo, Mateo capítulo 17, versículos 14 al 20. Es el mismo capítulo de la transfiguración. Se acercó a Jesús un hombre que de rodillas le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo, que es lunático y sufre mucho. Muchas veces se cae en el fuego o en el agua. Se lo he traído a tus discípulos y no han sido capaces de curarlo. Jesús tomó la palabra y dijo: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo tendré que estar con vosotros? ¿Hasta cuándo tendré que soportaros? Traédmelo. Jesús increpó al demonio y salió. En aquel momento se curó el niño. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron aparte: ¿y por qué no pudimos echarlo nosotros? Les contestó: por vuestra poca fe. En verdad os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, le diríais a aquel monte: trasládate desde ahí hasta aquí, y se trasladaría. Nada os sería imposible. Querida familia, vamos a hacernos una pregunta. ¿Por qué los discípulos no pueden expulsar a este demonio? Dice Cristo Jesús: por su falta de fe. He llegado a la siguiente conclusión. Después os explicaré el proceso a través del cual llegué a esta conclusión. Pero diríamos que el gimnasio o el lugar donde se ejercita la fe o el lugar donde se recibe la fe y se mantiene es la oración. Fijaros que a mí siempre me ha llamado un poco la atención porque Cristo Jesús, cuando se llegaba el momento de la oración, tomaba consigo a Pedro, Santiago y Juan. Yo tengo una teoría, por supuesto estamos hablando antes de Pentecostés. Después de Pentecostés, ya sabéis los apóstoles en lo que se convirtieron, en verdaderas columnas de la iglesia, en ejemplos de oración, en ejemplos del testimonio hasta el derramamiento de la sangre por Cristo Jesús y por amor a la iglesia. Pero en estos momentos, bueno, pues eran débiles, eran bastante frágiles. Entonces a mí me ha llamado la atención porque Cristo Jesús siempre tomaba a Pedro, Santiago y Juan, sobre todo a la hora de ir a hacer oración. Yo tengo mi teoría, quizás pueda ser muy subjetiva, y es que los otros 9 eran más bien perezosos para la oración. Y entonces Cristo Jesús, por no quebrar la caña cascada, cuando los invitaba a hacer oración, yo me imagino a estos 9 poniendo excusas. No, iros, vale, vais a hacer oración, vale, iros, que nosotros ya nos quedamos aquí con la gente evangelizando, anunciando el reino de Dios, porque es importante estar con la gente. Maestro, tranquilo. Entonces fijaros, ¿qué es lo que ocurre? Que por no dedicar tiempo a la oración, luego cuando se llegó el momento de enfrentarse contra un demonio, no pudieron. Y por eso no pudieron terminar, acabar ese exorcismo. Vaya si lo intentaron, pero no pudieron. Recordad que Cristo Jesús en otro evangelio dice: esta especie de demonio solo sale con ayuno y oración. Entonces a mí me ha llevado, ha despertado en mí este evangelio, no sé, cierta inquietud, me ha cuestionado, me ha movido la conciencia. ¿Busco yo hacer oración? ¿O prefiero, bueno, pues como Jesús, tengo que estar con la gente? Juan Felipe, ven a hacer oración, visítame en el sagrario. No, Jesús, es que tengo que estar con la gente, tengo estas fiestas, tengo estas procesiones, entonces tengo que tener mucho cuidado. Por supuesto, yo procuro hacer oración, vosotros me conocéis y en mi comunidad también, pero no deja de cuestionarme que uno pueda tomar el trato con la gente como excusa para no hacer oración. Y cuando se llegue la hora de la verdad, porque estamos hablando nada más y nada menos que de un exorcismo, pues no tengamos fe. Y se queda allí esa persona sufriendo,
y cuando necesita un consejo de verdad, pues nosotros nos quedamos sin palabras porque estamos vacíos de Dios y solamente nos damos a nosotros mismos y nosotros mismos no y nosotros mismos por nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada. Por eso ahí ya los discípulos ya no sabían qué hacer, que gritamos más. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Se encontraron con su impotencia por haber descuidado, es mi opinión, la oración. Entonces fijaros, y este es el segundo aspecto que quiero subrayar en este día, es que fijaros tan importante es la oración, que de nuestra oración depende, ya no digamos nuestro bienestar espiritual, nuestra salud espiritual, sino el bien de nuestros hermanos. Por nuestra falta de oración, muchos hermanos nuestros no terminan de salir de sus problemas y por eso aconsejamos mal, hablamos de mala educación, no tenemos tacto y prudencia a la hora de manejar una situación y vamos dejando por ahí demonios regados. Uso esta expresión tomando como referencia el evangelio de este día. Aprovechemos pues este día y sobre todo vosotros, fieles cristianos laicos, pedid para nosotros, para los obispos y para nosotros los sacerdotes, el don de la oración y que no descuidemos nuestro trato en exclusiva con Cristo Jesús en largos ratos de oración, porque de nuestra oración depende vuestro bien. Y esto ya que estamos, yo, por supuesto, ya sabéis que me gusta mucho estar con la gente, pero no va escuchando así comentarios de cuando en cuando. Hombre, es que un obispo, un sacerdote, tiene que estar más con la gente, tiene que adaptarse a los tiempos, muy bien, como hace usted, Padre Juan Felipe, está con nosotros y tal. Bueno, y este sacerdote que hace esto, que juega fútbol, bueno, todo eso está muy bien, uno tiene que acercarse a las personas, pero a pocos escucho decir yo, Padre Juan Felipe, qué bueno sería que los obispos y ustedes los sacerdotes hicieran más oración, que se llenaran más de Dios para que luego a ese Dios nos los pudierais transmitir, comunicar, dar. Así pues, queridos míos, el evangelio del día de hoy despierta en los obispos y nosotros los sacerdotes un compromiso de oración y no tomar al pueblo como excusa para no hacer oración. No, tenemos que hacer oración porque de nuestra oración depende vuestro bien. Pedidle pues a Jesucristo nuestro Señor que envíe su Espíritu Santo para que queramos hacer oración y no dejemos por ahí demonios sin expulsar, demonios sin sacar. Pues bien, querida familia, esto es lo que os quería compartir en este día. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Hasta la próxima.